Bienvenidos hermosos y hermosas al canal Tutoriales Gerberín Mini, donde el drama no se actúa, se revive. Hoy vamos a desenterrar la historia de uno de los grandes olvidados del cine mexicano. Un hombre que hizo reír a tantos hasta que se le salía el chesco por la nariz, pero que terminó sus días ciego, pobre y casi solo, y eso, por no decir solo. Ya brillan allá sus cúpulas. Así es, hablamos de Fernando Soto, mejor conocido como Mantequilla, el actor que se coló en más de 200 películas, que le robó cámara a Pedro Infante y que rechazó una escena con Alejandro Jodorowsky por parecerle un sacrilegio, pero de eso hablaremos más adelante. Así que no se me vayan, suscríbanse, pónganse cómodos y prepárense para conocer la historia sabrosita, triste, pero también bien mexicana, del hombre que nació literalmente en un teatro y partió de este mundo con una leyenda a cuestas. Vamos al mero inicio. Mejor nos bajamos, dejamos el tranvía solo y luego que averigüen, nos agarraban. Fernando Soto Astol llegó al mundo el 15 de abril de 1911 en Puebla, pero no nació en una cuna común y corriente, no señor, nació en un teatro, y no es figura literaria. Su mamá, Doña Socorro Astol, actriz de zarzuela y tremenda cantante, ya andaba con contracciones cuando le tocaba dar función. ¿Y qué hizo? Pues dio a luz tras bambalinas. El arte, literal, lo parió. Y si la mamá era una diva del teatro, el papá no se quedaba atrás. Su padre era nada más y nada menos que el famosísimo Roberto el Panzón Soto, un comediante de peso completo en todos los sentidos, ídolo de carpas, zarzuelas y escenarios por toda la República. De ahí que Fernando creciera entre libretos, trajes, aplausos y bastidores. Desde chamaco se le notaba la chispa, la gracia heredada y ese olfato natural para hacer reír sin necesidad de palabrotas ni albures pesados. Sírveme un traguito, ¿no? Don Luis no quiere, tómate una limonada. Primero quiso ser bailarín, y hasta se subió al escenario del Teatro Arbeu como parte de los números musicales. Pero pronto descubrió que lo suyo no era dar giros ni zapatear, sino robar carcajadas. Y eso, mis amigos, se le daba como si lo trajera en la sangre. No es tan complicada. Nomás se pone un mochango y en un ratito se acaba con los cuervos. Su papá no perdía oportunidad para meterlo a sus espectáculos, pero eso sí, cuando cantaba, mejor lo sacaban del escenario. Este chamaco canta feo pero cuenta buenos chistes, decía el Panzón entre risas. Y aunque su padre no le auguraba futuro como galán romántico, Fernando tenía otra misión, ser el patiño más querido del cine mexicano. Y así, entre risas, carpas y aplausos, comenzó a forjarse la leyenda de Mantequilla. ¿Pero de dónde salió ese apodo tan peculiar? En el siguiente bloque te contamos el origen de su famoso mote y cómo fue que este actor comenzó a colarse en el mundo del cine, hasta codearse con los más grandes. ¿Por qué dejaste ir la yegua? Pues esa yegua vieja se cree que anda en primavera. Y es que amigos, dicen que cuando el destino te tiene reservado un lugar en la historia, no importa si entras por la puerta grande o por la de servicio, pero entras. Y así le pasó a Fernando Soto, quien en 1938 hizo su primera aparición en la gran pantalla con la película México Lindo, donde apenas si se le notaba entre los cuadros, pero desde ahí empezó a dejar huella. ¿Sabe, señora? Venía a solicitar ese trabajo. Interpretó a un humilde taxista y aunque su nombre no encabezaba el cartel, su simpatía se colaba como mantequilla entre las escenas. Pero fue hasta 1941, con la cinta Ni Sangre ni Arena, cuando de verdad empezó a sonar fuerte. ¿Y saben con quién compartió escena? Nada más y nada menos que con Mario Moreno Cantinflas, el mismísimo mimo de México. Uy, entonces estamos como quien dice taurinamente torcidos. Pues se estará usted tacos, yo me canso de entrar a puritita fuerza. Ahí fue donde el nombre de Mantequilla comenzó a rodar por los pasillos del cine mexicano. ¿Pero por qué ese apodo tan peculiar? Bueno, aquí viene el chisme. Hay dos versiones, una dice que cuando cantaba en teatro, su voz era tan suavecita, tan resbalosa, según los fans de la época, que le empezaron a decir Mantequilla. Pero la versión más sabrosa, y la que más circula entre los que lo conocieron de joven, es que su propio papá, el Panzón Soto, se lo puso. Resulta que Fernando era muy enamorado, muy galán, muy de andar picando aquí y allá. Entonces su padre, entre broma y reproche, le dijo: tú no eres de carne y hueso, chamaco, tú estás hecho de mantequilla, porque te resbalas de todos lados con las mujeres. Y tómala, así se quedó, Fernando Soto Mantequilla. Ya estuvo suave, compadre. A ver si termina usted apurado. Dicen que hasta su figura, bajito, medio rechonchito, ayudaba a reforzar el apodo. Y aunque muchos pensaban que ese nombrecito era un chiste local, pronto se convirtió en su marca registrada, esa que aparecía en los créditos de más de 200 películas mexicanas. Pero no crean que el éxito fue inmediato. Durante varios años siguió haciendo personajes pequeños, metiéndose en donde podía, siempre fiel a su estilo, el del amigo buena onda, el ayudante torpe pero entrañable, el peladito simpático que aunque no tenía dinero ni porte, siempre tenía la mejor línea del guión. De Corralejo
parece un espejo. Y fue ese carisma natural, esa forma tan suya de decir las cosas, lo que hizo que en 1944 empezara a convertirse en uno de los actores de reparto más solicitados del país. Los directores lo adoraban, los protagonistas lo querían a su lado, aunque algunos lo veían con recelo y el público lo aplaudía con todo. A ver, imagínense esto, están en el set de una película con Pedro Infante, el galán de galanes, el ídolo del pueblo, el hombre que hacía suspirar a las doñas y temblar a los charros. ¿Quién se atrevería a robarle cámara? Pues sí, adivinaste, Fernando Soto Mantequilla. Su primera colaboración con el ídolo de Guamúchil fue en Los Tres García allá por 1946. Ahí interpretó a Tranquilino, un personaje que aunque no era el protagonista, se robó el cariño del público con su frase célebre: lo agarraron como al enfermo del estómago, corre y corre. A partir de ahí, Mantequilla y Pedro se convirtieron en pareja frecuente en la pantalla. Estuvieron juntos en Los Tres Huastecos, Ustedes los ricos, Dicen que soy mujeriego, Pepe el Toro, Vuelven los Tres García, y más. Fernando era el escudero perfecto, el Sancho Panza, el que ponía el toque cómico mientras Pedro se lucía cantando y dando derechazos. Pero cuidado, porque no todo era miel sobre hojuelas. Con su permiso, amigo, opinó que aquí una vez. Algunos chismes del set aseguran que Infante y hasta Cantinflas llegaban a sentirse incómodos filmando con él. ¿Por qué? Porque Mantequilla tenía un talento peculiar para robar cuadro. Es decir, aunque su papel fuera pequeño, se las ingeniaba para que todos los ojos se fijaran en él. Ya fuera por un gesto, una línea cómica o un simple movimiento, el público se quedaba con su imagen. Y eso, claro, no le gustaba a todos. Se dice que había actores que preferían que su participación con él fuera breve, por temor a quedar opacados. Pero ni así se salvaban. Cuando Mantequilla salía, el público lo recordaba. Voy a poner el letrero de especial, así siquiera no se subirá gente. Además de Pedro y Cantinflas, Mantequilla trabajó con prácticamente toda la crema innata del cine de oro: Joaquín Pardavé, Fernando Soler, David Silva, Luis Aguilar, María Antonieta Pons, Pedro Armendáriz, Dolores del Río, Sara García, Jorge Negrete. Y la lista sigue. Era como el comodín favorito de los productores. Si necesitaban que una escena funcionara, lo llamaban a él, y funcionaba. En la década de los 60, volvió a trabajar con Cantinflas en El Analfabeto, y en los 70 se dio sus lujitos actuando con Vicente Fernández, la India María, Valentín Trujillo, y otros que ya estaban empujando fuerte en una nueva etapa del cine mexicano. Pero aunque era un gigante del reparto, solo una vez tuvo un papel estelar, un protagónico de esos que se graban en la historia del cine. Y lo hizo ni más ni menos que con Luis Buñuel. Sí, el mismísimo Buñuel. ¿Cómo fue que ese encuentro inesperado lo elevó aún más? Espérenme, ahorita les cuento. Limonada, si no soy niño chiquito, pero pago doble. Y es que ahora sí, como dicen las abuelas, que ni mandado a hacer. En 1953, después de tantos años siendo el alma del reparto, el comodín infalible, el que sacaba adelante cualquier escena, por fin le llegó su momento de brillar como protagonista. Y no fue con cualquiera, no señor. Fue con el gran Luis Buñuel, el maestro del cine surrealista, ese que puso de cabeza al cine europeo y que también dejó huella en México. Ana, ese es otro cantar. Aquí en confianza, yo no me trago que él solo se haya echado uno de esos tipos. La película se llamó La ilusión viaja en tranvía, y fue, sin exagerar, la obra maestra de Fernando Soto Mantequilla. Ahí interpretó a Tobías Hernández el Tarrajas, un mecánico tranviario que, junto a su compadre el Caireles, Carlos Navarro, se toma prestado un tranvía para recorrer la Ciudad de México una noche antes de que el vehículo sea retirado de circulación. Pensando, Si nos metemos por ahí, le damos la vuelta para regresar al depósito. juega, pásame las llaves. La cinta, más allá de la comedia que trae, es una crítica social disfrazada de paseo nocturno. Ahí vemos cómo los dos amigos recorren barrios populares, interactúan con vendedores, borrachines, soñadores y pastorelas. Y justo en una de esas pastorelas, Mantequilla se avienta una interpretación del diablo que hasta la fecha se recuerda como una de las mejores escenas del cine mexicano. Así, con todo y tridente, entre luces navideñas y carcajadas, Mantequilla se comió la pantalla. Mientras más viejas, más enamoradas. ¿Qué? No, si yo nomás decía, doña Rosita. Esa película lo mostró en su faceta más completa, cómico, entrañable, humano, pícaro y profundo. Ya no era el patiño del héroe, era el alma de la historia. Y aunque no volvió a protagonizar otra cinta de ese calibre, ese papel le bastó para ser recordado como algo más que un actor de reparto. Buñuel volvió a trabajar con él en otra cinta,
La hija del engaño en 1951, pero fue La ilusión viaja en tranvía la que marcó un antes y un después en su carrera. Tanto así, que cada diciembre, cuando se habla de cine navideño mexicano, esa película aparece en la lista y el Tarraja se vuelve eterno. Ya está el jonrón haciendo de las suyas. Si llega el patrón va a correr sangre. Y aunque nunca buscó ser el galán ni el primer crédito, con esa sola película Mantequilla demostró que tenía con qué llevarse la historia entera en el bolsillo. Pero el público lo quería como era, el compita, el chistosito, el que siempre sacaba un chascarrillo. Por eso los productores lo regresaron a su zona de confort. Y ahí es donde brilló con más fuerza, en el papel del ayudante, el charrito, el peladito simpático que se ganaba el aplauso sin quitarle el foco al protagonista, porque lo suyo era hacer reír, y eso, nadie se lo podía quitar. Pero, ¿cómo era su estilo realmente? ¿Qué hacía tan especial a su comedia? Y sobre todo, ¿cómo se convirtió en el amo del robo de cuadro? No se va a poder. Necesitamos una nodriza. No le hace. Ah, caray. Y es que a ver, seamos sinceros, no todos nacen para ser protagonistas, pero algunos tienen el don, sí, el mero don, de aparecer 2 minutos en pantalla y dejar al público hablando de ellos toda la semana. Y Fernando Soto Mantequilla era justamente de esos. Su estilo era sencillo, directo, sin poses ni vueltas. No necesitaba albures pesados ni palabras altisonantes para sacar carcajadas. Bastaba un gesto, un comentario fuera de lugar, o esa forma tan suya de mirar al otro actor con cara de neta. Con eso, ya tenía al público doblado de la risa. Miren nomás cómo ha llenado todo esto de puras moscas. No se apure, compadre. Y no es que no pudiera hacer drama o papeles serios, pero él sabía que lo suyo era la comedia blanca, la del peladito simpático, el ayudante leal, el charrito desorientado, el amigo torpe pero de buen corazón. Esos personajes los repetía una y otra vez, y el público los pedía como pan caliente. Decía con orgullo, yo no busco la gloria, yo busco tener chamba. Y vaya que la tuvo, más de 200 películas, casi todas en papeles secundarios, pero en muchas, su nombre quedaba grabado con más fuerza que el del protagonista. Prendidas al sol. Los productores lo sabían, si una escena no estaba funcionando, llamaban a Mantequilla y él la levantaba. Tenía un don natural, un ritmo para decir los chistes que parecía sacado del ADN. Y lo más impresionante, jamás necesitó copiar a nadie, aunque luego lo obligaran a hacerlo. Su forma de robar cuadro era famosa. ¿Qué es eso? Pues básicamente, que aunque el actor principal tuviera todo el parlamento, la cámara y el drama encima, Mantequilla se las ingeniaba para que todos los ojos del público terminaran viéndolo a él. Un gesto, una risa contenida, un movimiento absurdo. Tanto fue así, que en más de una ocasión se rumoreó que grandes como Pedro Infante o Cantinflas preferían tenerlo poco tiempo en escena. Y no por envidiosos, sino porque sabían que si Mantequilla abría la boca, el público ya no los pelaba. Imagínate, pero él jamás se agrandó por eso, nunca exigió protagonismos ni buscó figurar de más. Le gustaba estar ahí, hacer lo suyo, cobrar lo poco que le pagaban y pasarla bien. Como buen comediante de carpa, traía la humildad en la sangre. Aquí falta otro peso, prometís pagarme la doble. Está bien, aquí lo tienes. Y sí, tuvo un momento estelar con Buñuel, pero él era feliz siendo el de al lado, el que llegaba, decía su línea, y se llevaba el aplauso. Pero mientras su carrera iba viento en popa, su vida privada empezaba a mostrar grietas. Porque si hay algo que a Mantequilla se le daba tan bien como la comedia, era el despilfarro. Y es que detrás de cada comediante que nos hace reír, suele esconderse una historia que no da tanta risa. Y Fernando Soto Mantequilla no fue la excepción. Afuera del set, no había guión, ni risas enlatadas, ni camarógrafos para repetir la toma. En la vida real, su historia se volvió una tragicomedia donde el protagonista era él, pero sin final feliz. ¿Viste la cara de Meto que estaba haciendo cuando le estaban felicitando, como diciendo, yo no fui? A Mantequilla le gustaba vivir bien. Era de esos que decían, ¿para qué quiero dinero guardado si lo puedo gastar en pasarla bien? Y eso, amigos, lo llevó directo al barranco financiero. Le encantaban 2 cosas, el juego y el amor. Y entre dados, caballos y faldas, se le fue la fortuna, o bueno, lo poco que ganaba. Porque a pesar de salir en más de 200 películas, nunca cobró regalías por televisión o cine y vivía con lo que le pagaban por cada chamba. A eso súmale que era generoso hasta con desconocidos. Si alguien necesitaba un favor, él sacaba la cartera. ¿Un compa sin trabajo? Mantequilla invitaba la comida. ¿Un primo con broncas? Mantequilla pagaba el taxi. Y así, hasta que la cartera dijo ya estuvo. ¡Te me vas ahorita mismo a buscarla! Pero doña Rosita... ¡Y no vuelvas hasta que no la traigas! Dicen que no sabía administrarse, que cuando ganaba bien, se lo tronaba en fiestas, apuestas y regalos. No tenía propiedades, ni ahorros, ni planes para el futuro. Su filosofía era clara, el dinero sirve para no dar lástima, pero el tiempo pasa, los papeles se acaban y las cuentas llegan. Muy mal, compadrito.
Por más lucha que le he hecho, no he podido conseguir trabajo. Y fíjate que mi tío ya no me quiere dar birria. En sus últimos años, vivía con una pensión mensual de apenas 2.500 pesos, lo que en esos tiempos eran unos 100 dolaritos mal contados. Y si no fuera por la ayuda de empresarios como Margo Su, que le daba un sueldo diario tras un accidente en el Teatro Blanquita, no hubiera tenido ni para comer. Pero ojo, no todo fue abandono. Algunos amigos del medio sí intentaron echarle la mano. Jaime Fernández, actor y líder sindical, quiso ayudarlo a administrar su dinero cuando todavía podía rescatarse, pero Mantequilla se negó. No quería que nadie le dijera cómo vivir. ¿Cómo te ven tu chamba? Eso es. Hasta el menso consiguió trabajo y tú no. Y cuando ya estaba enfermo y la diabetes lo dejaba ciego y sin fuerzas, Jaime Fernández organizó una comida en su honor. 100 personas asistieron, pagaron su cubierto y todo lo recaudado se lo entregaron a Mantequilla. Aquel evento, más que un homenaje, fue un rescate. Porque sí, el hombre que nos hacía reír como nadie, que había actuado con los más grandes y que llenó salas enteras con su carisma, terminó sin dinero, sin vista y dependiendo de la buena voluntad de otros. ¿De veras que es usted borracho, compadre? Borracho, si el pulque no es bebida. Pero esperen, que esto no ha terminado. Les voy a contar por qué se peleó con Alejandro Jodorowsky, como lo criticaron por copiar a Joaquín Pardavé y otras perlitas de la vida del carnal Mantequilla. Solo espérenme tantito. Porque si alguien pensaba que Fernando Soto Mantequilla era puro buen humor y vida tranquila, aquí viene la sacudida. Y es que el hombre, aunque risueño, tenía carácter. Y cuando se trataba de principios, no se le doblaba ni con cheques en la mano. Y ese paseo de churipipseo que tiene Pénjamo. Dicen que corría la década de los 70, cuando un joven y alocado Alejandro Jodorowsky, sí, el mismo de El Topo y la Montaña Sagrada, le echó el ojo a Mantequilla, pa' una escena que según él, era arte puro. Le propuso aparecer completamente encuerado dentro de una iglesia, siendo golpeado por fieles en pleno acto sacrílego. Todo para su película La Montaña Sagrada. ¿Y qué hizo Mantequilla? ¿Aceptó por fama o dinero? Nel. Aunque le ofrecieron una paga mayor a la de 10 películas juntas, lo mandó a volar con todo y guión. Le dijo que eso no solo era una falta de respeto a su imagen, sino una ofensa a su fe cristiana. Y remató preguntándole, ¿y tú cuándo vas a salir igual en una sinagoga? Tómala, papá. Con esa respuesta, cerró la puerta a lo que pudo haber sido su entrada al cine vanguardista. Pero Mantequilla prefería tener la conciencia tranquila que el bolsillo lleno. Prefiero ser pobre, dijo, pero con dignidad. Sin darle cuentas al corazón. Pero no fue el único lío en que se metió. A mediados de los 60, el director Juan Bustillo Oro lo convenció de interpretar al mítico personaje de don Susanito Peñafiel y Somellera, que había hecho famoso Joaquín Pardavé. Mantequilla, a regañadientes, lo hizo, pero le pidieron que copiara al pie de la letra los gestos y el estilo de Pardavé. Eso le trajo una lluvia de críticas. La gente no lo perdonó. ¿Cómo te atreves a imitar a Pardavé si tú ya tienes tu estilo?, le decían. Me juego la cabeza que él solo no se mata ni una cucaracha. Una cucaracha sí la mato. Aunque algunos colegas lo defendieron, diciendo que cada actor le daba su toque, esa etapa fue vista como un tropiezo innecesario. Irónicamente, ahí mismo cobró el sueldo más alto de su carrera, 30,000 pesos. El público lo recordaba como el simpático, el ocurrente, el que robaba cámara con una sonrisa. Pero en la vida real, Fernando Soto Mantequilla empezó a desaparecer poco a poco. No del todo de las películas, pero sí de su cuerpo. Porque su peor villano no fue ningún crítico ni productor, fue, como les dije, la diabetes. ¿De dónde la hallo? Ándale, te atizo. No, si voy volando. A inicios de los 70, ya con más de 3 décadas en el medio, comenzó a resentirse. El cuerpo le decía bájale, pero él seguía con su ritmo de andar de aquí para allá sin hacerle caso a los doctores. Le advirtieron que el descuido le saldría caro. Y así fue. Primero vinieron los problemas en los ojos. Poco a poco, la vista se le fue nublando hasta que quedó completamente ciego. Luego, la enfermedad le cobró otra factura. Perdió la movilidad en el brazo izquierdo, lo cual para un actor cómico que gesticulaba todo, fue un golpe brutal. Faltan 3 grados para consumir. Pues con razón está usted tan consumido. Y como si no fuera suficiente, un día sufrió un accidente en el Teatro Blanquita. Unos fierros mal colocados cayeron sobre él y lo dejaron en cama por mucho tiempo. Ahí ya no era el comediante carismático, sino un hombre cansado, con la mirada ida y el cuerpo débil, atrapado en una enfermedad que no perdona. A pesar de todo eso, en 1979, cuando se celebró el 19º aniversario del Teatro Blanquita, Mantequilla pidió subirse una vez más al escenario, no para actuar, sino para despedirse. El público lo vio entrar casi a tientas, con ayuda, lento, frágil, y en vez de carcajadas, sacó lágrimas. Es un suspiro que hay en Guanguipiro. Lucha Villa,
que estaba presente, lloró al verlo. Otros se pusieron de pie, porque ahí, en ese momento, todos entendieron que el final estaba cerca. Un año después, aún alcanzó a asistir al 20º aniversario del Blanquita, pero ya no era el mismo. Hombre, qué sorpresa, ¿verdad? ¿Quién tiene cara de cucarachón? Su última película fue Como gallos de pelea en 1977 con Valentín Trujillo. En esa cinta ya se le notaba delgado, con el cabello pintado para ocultar las canas y con una voz cansada. El brillo de sus ojos, cuando aún los tenía, ya no era el mismo. Más viejos, que estamos más arrugados que un pescuezo de guajolote. Y finalmente, el 11 de mayo de 1980, murió a los 69 años, víctima de un coma diabético, sin dinero, sin propiedades y sin la vista. Su familia ni siquiera tenía cómo enterrarlo. Fue Jaime Fernández, su amigo de toda la vida, quien pagó los gastos del sepelio y lo sepultó en la sección de actores del Panteón Jardín de la Ciudad de México. Ese día, las funciones del Teatro Blanquita guardaron un minuto de silencio, un tributo sencillo, pero poderoso, para el hombre que tantas veces había hecho reír en ese mismo lugar. Mijo, ¿ya hiciste la salsa? Aquí está, mamá. Venga, prepara la mesa. Amigos dicen que la sangre llama, y a veces, el talento también, porque muchos años después de que Fernando Soto Mantequilla dejara este mundo, surgió un detalle que pocos conocían, pero que hizo que su leyenda creciera aún más. Era tío paterno de Verónica Castro. Sí, así como lo oyes. La reina de las telenovelas, la mujer de la sonrisa encantadora y de los dramas televisivos que paralizaban al país, tenía la comedia en la sangre. Y todo gracias a Socorro Astol, su abuela materna, quien también fue madre de Roberto Panzón Soto, papá de Mantequilla, y abuela de Fausto Sáenz Astol, el papá de Verónica. Es decir, Fernando Soto y Fausto eran medios hermanos. Que yo parecía de Pénjamo. Este árbol genealógico fue durante años una especie de mito de pasillo, hasta que en 2019, la propia Verónica lo confirmó en el programa TAP, con Óscar Uriel. Dijo que desde niña la llevaban a los teatros donde su tío actuaba, y aunque no tenían una relación cercana, esas experiencias despertaron en ella el amor por la actuación. Pues yo, ¿Y quién es rete menso? pues yo, ¿Y quién es rete chiva? pues yo. Verónica, eso sí, se fue por otro camino, el de los melodramas, la música pop y los sets de televisión. Pero en el fondo, el humor, la comedia y la chispa familiar le venían de herencia. Incluso confesó que su gusto por los hombres que la hacían reír, como Manuel el Loco Valdés, venía de esa fascinación infantil por la escena cómica que vivió gracias a Mantequilla. Y mientras ella sigue viva en la memoria colectiva por Rosa Salvaje y Los ricos también lloran, él es recordado cada diciembre por su papel entrañable como el Tarrajas en La ilusión viaja en tranvía. Esa escena donde se disfraza del diablo en una pastorela sigue siendo parte del patrimonio emocional del cine mexicano. Ya llegó esa canija prófuga. ¿Ya vio usted? Ay, chiquita linda, si eres más inteligente que este bruto. Fernando Soto Mantequilla no buscó ser rico ni famoso, ni estrella, solo quiso hacer reír, y eso lo convirtió en uno de los grandes del reparto, un robacámaras eterno y un pedazo imborrable de nuestra cultura popular. Así que la próxima vez que lo vean en una película, aunque sea solo un minuto, deténgase a verlo, porque detrás de esa carcajada hubo un hombre que dio todo por su oficio, hasta el último aplauso. Ayúdeme, venga a darme una manita. No te rajes, compadre. Usted se lo va a beber, ¿verdad? Y hasta aquí llegamos con la historia del gran Fernando Soto Mantequilla, ese que nació en un teatro, se hizo leyenda en el cine y terminó siendo parte del ADN de nuestra comedia. Si te gustó esta historia, no se te olvide darle like, dejar tu comentario sabrosón y suscribirte a Tutoriales Gerberín Mini, donde seguimos desenterrando leyendas con más drama y emoción. Nos vemos en la próxima.